Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de casos técnicos. El día de hoy vamos a ver casos relacionados con el IPB, Intelligent Power Brake System. Este sistema es un sistema innovador que utiliza BYD para ayudarnos con la multiplicación de fuerza ejercida en el pedal. Recordemos que en modelos anteriores de motor a gasolina, el reforzamiento lo obteníamos mediante el vacío del motor que movía una membrana dentro del booster y eso nos ayudaba a multiplicar la fuerza. Pero BYD se enfrenta a dos problemas. En primera, tenemos vehículos eléctricos que no tienen ninguna forma de generar vacío e híbridos que el motor de gasolina se enciende parcialmente, no está encendido en todo momento. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Utilizando un sistema eléctrico electrónico. Más adelante vamos a ver unas pequeñas imágenes para que podamos entender cómo está estructurado este sistema. Nuestro temario va a estar constituido por dos casos de estudio en los cuales vamos a presentar información clara y rápida para el análisis de algunos síntomas muy en específico y digamos que la solución que obtuvimos para resolver el problema. También vamos a ver un poco del análisis del flujo de datos, ya que es importante tener el conocimiento de qué es lo que debemos de monitorear cuando nuestro sistema presente algún problema. Y por último vamos a ver una recolección de información que tenemos que realizar cuando tengamos un fallo intermitente en el sistema de frenos. Es algo muy parecido como a recolectar la data del sistema de frenos. Vamos a entrar a un módulo en específico, a una opción dentro del módulo y vamos a tomar algunas capturas de pantalla. Más adelante la vamos a ver. Como introducción vamos a ver la siguiente foto en donde vamos a ver la estructura del componente. Es muy sencillo de entender. Vamos a tener esta pequeña varilla de color metálico que es donde se va a sentar nuestro pedal de freno. Ahí es donde nosotros vamos a generar la presión, lógicamente el recorrido va. Dentro del módulo, este sistema va a estar monitoreando con qué presión y con qué velocidad pisamos el pedal del freno para nosotros poder multiplicar esa fuerza ejercida y tener un aumento de presión en las líneas. También otra de las funciones que tiene será el control de la tracción, quiere decir que va a estar ayudándonos a que nuestro vehículo no derrape. Vamos a continuar con nuestro primer caso de estudio. Nuestro primer caso, pedal del freno sin asistencia eléctrica. El cliente reporta que el pedal del freno está muy duro y cuando se oprime el pedal se enciende la luz de advertencia de ABS en el panel de instrumentos. Ok. Desde este punto lo primero que necesitamos es empezar a monitorear los testigos y comprobar la queja del cliente. Como en este caso ya comprobamos la queja del cliente, iniciaremos nuestro proceso de diagnóstico. Vamos a tratar de resolver el problema nosotros antes de tener una consulta con soporte técnico. El proceso es muy sencillo. Lo primero será recolectar los códigos de falla. Aquí como paréntesis, recuerden que siempre tenemos que sacar o en este caso enviar nuestro reporte de diagnóstico para tener la evidencia que nos solicita el área de garantías para realizar el trámite. Siguiente, analizar los códigos de falla. Es muy importante analizar los códigos de falla, ya que podemos guiar o podemos realizar la carta de diagnóstico de un código de falla que no es referente al problema que tiene el vehículo. Por ejemplo, vamos a ver del lado derecho un pequeño recuadro donde vienen varios códigos de falla. Vamos a iniciar con el código de falla de Blind Spot Monitoring. Este código de falla nos presenta o nos representa un problema con el IPB, pero dice que su señal del IPB es incorrecta o inválida. Si nosotros nos guiamos con este código de falla, nos va a mandar a realizar algunas funciones que no tendrían nada que ver con el fallo presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro análisis? Pues ubicar uno de los posibles códigos de falla que pueda llevarnos a la solución del problema. Por ejemplo, dentro del módulo Electrohydraulic Brake Bush encontraremos el código de falla C059500. Es un código de falla actual y significa o nos dice como descripción Electrical Booster Power Supply Abnormal. Lógicamente es un código de falla que nos va a mandar el OBD. Este código de falla ya nos está dando mucho para poder revisar. Por ejemplo, dice que tenemos un voltaje de alimentación anormal para lo que sería nuestro booster eléctrico, nuestro sistema eléctrico. Si nosotros nos damos cuenta,
El sistema cuenta con un monitoreo de parámetros en tiempo real, en el cual nos va a permitir realizar todo el monitoreo de lo que está detectando nuestro módulo. Entonces, como conclusión de esto, tendremos que realizar el seguimiento del código de falla C059500. Y pues en este caso podremos realizar la búsqueda en el TIS y cuando veamos la carta de diagnóstico nos mandará al reemplazo del IPv, pero tenemos que sacar la evidencia necesaria para poder comprobar ante garantías que el sistema está dañado. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues vamos a llevar a cabo un monitoreo de los parámetros en tiempo real. Aquí vamos a ver, un paréntesis, el principio de funcionamiento. Recordemos que es un sistema electromecánico que multiplica la fuerza ejercida por el usuario en el pedal de freno y ayuda a que el frenado sea más suave y con un mayor control. Lectura de datos. Al leer el flujo de datos, nuestro módulo nos va a estar reflejando información muy precisa. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una lectura que dice URV voltage y si pueden apreciar está en 0 volts. Esta lectura no cambia aunque pisemos el freno y soltemos. Ahora vamos a ver la lectura de abajo, dice EQ voltage. Son voltajes muy diferentes. Si se dan cuenta, el de arriba es un voltaje que no tiene una descripción tan clara. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento? Pues analizarlos, si podemos hacer una comparación con otro vehículo, se realiza para ver si el parámetro está dentro de especificaciones o en el peor de los casos, pues enviar la información a soporte técnico. Aquí, el siguiente voltaje que podamos monitorear dice EQ voltage. Este voltaje es el voltaje de alimentación del módulo. También es muy importante que tengamos en cuenta este voltaje porque si nuestro módulo no cumple con el voltaje que está suministrando la batería, podemos llegar a tener un problema de sulfatación, corrosión o problemas con alguna tierra. Para este caso nos está demostrando que el voltaje es correcto, 13.76. Vamos a analizar el sistema detectando que lógicamente no contamos con el voltaje de 4 volts. Este voltaje debe de ser en reposo, sin el pedal de freno oprimido. Como nosotros podemos apreciar que está en 0, la solución será el reemplazo del IPv. O en este caso, temas que tenemos que enviar con garantía será nuestro reporte de diagnóstico, será las capturas de pantalla del flujo de datos, si pueden grabar un video, que más que excelente, y también vamos a mandar fotos de nuestro panel de instrumentos. Y como les comenté, la solución fue el reemplazo del IPv. Espero que hasta aquí no les quede ninguna duda. Esta información es bastante resumida porque no queremos entrar tanto en controversias. ¿Cómo podríamos haber llegado a la solución? Simplemente leer parámetros en tiempo real, sacar un video, poderlo comprobar con otro vehículo o preguntar a soporte técnico si los valores están dentro de parámetro. Siguiente caso número 2, limitación de potencia y ruido anormal proveniente del sistema de frenos. El cliente reporta que su vehículo solo permite manejar a baja velocidad y se escucha un ruido metálico en la parte delantera izquierda acompañado de una falta de respuesta por parte del acelerador. Este caso no lo mandó China, por eso van a ver que la información está en chino, ya que es un caso que han estado teniendo muy recurrente allá y nos envían la información para que nosotros tengamos la posibilidad de realizar un diagnóstico lo más rápido posible. Voy a ponerle play al video, espero puedan escucharlo. 又开始个思想又不走，不走又不走了，惨死了不走。Ok, muy bien. Para este caso vamos a hacer el mismo proceso de diagnóstico, recolectar los códigos de falla, analizar los códigos de falla y realizar una búsqueda de información en el TIS. Ok, en este caso, pues dentro de nuestro módulo encontraremos un código de falla que dice IPv o problema de comunicación del IPv con el sensor YAO.
que es YAW. Este sensor es un sensor de aceleración que va a estar informando a la computadora de frenos las aceleraciones que experimenta nuestro vehículo. Por ejemplo, puede ser una aceleración brutal al arrancar o también puede ser una desaceleración brusca al frenar. ¿Vale? Esta información la va a estar compartiendo a nuestro módulo IPB para poder tener un mejor control en el frenado. ¿Va que va? Entonces, para este caso tenemos que hacer sí o sí la carta de diagnóstico de este código de falla. Ok, en este caso, una vez que nosotros encontremos el código de falla, realicemos la búsqueda de información, vamos a corroborar esa lectura que está mandando nuestro sistema IPB. Y en este caso pues es una letra en china, pero significa que el valor es inválido. Si se dan cuenta, del lado derecho tenemos un rango de -2 a 2. Esto quiere decir que esa lectura es incorrecta para el módulo, por eso es que nos presenta esas anomalías. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros encontremos nuestra carta de diagnóstico? La carta de diagnóstico nos va a mandar a realizar lo que siempre hacemos. Primero, revisión de fusibles, en este caso alimentaciones, comunicación CAN y tierra. Algo que quiero resaltar es que podemos observar que nuestro IPB tiene conexión directa mediante el CAN con el módulo, o con este caso con el sensor, perdón. Entonces, esta información se comparte a través de dos cables. ¿Cuál será el diagnóstico? Pues revisar nuestros cables, que no se encuentren con una alta resistencia, que no se encuentren con algún problema de sulfatación o que estén trozados. Algunas de las posibles razones pueden ser un mal funcionamiento del sensor de velocidad de guiñada. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues midiendo nuestros cableados, ¿no? Ya que también puede ser mal funcionamiento del arnés del cableado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lógicamente midiendo la comunicación primero de voltaje para garantizar que el módulo está energizado, y lo segundo, midiendo la resistencia de nuestro cable del CAN. Aquí nos va a pedir que desconectemos el módulo, revisemos físicamente si no presenta algún problema. Si todo está bien, midamos la resistencia. La resistencia debe de estar en 0.55 ohms hasta 0.30 ohms. Si vemos una lectura normal, por ejemplo, 10 ohms, 15 ohms, quiere decir que tenemos un problema con el cableado y tendremos que realizar un diagnóstico sobre el cableado. En este caso, pues la evidencia salió correcta, o en este caso las pruebas fueron correctas, y la solución fue reemplazar el sensor YAW, que es un sensor de aceleración o sensor de guiñada. ¿Vale? Muy sencillo de entender. Como pueden observar, pues el diagnóstico es bastante rápido una vez que entendamos qué es lo que tenemos que buscar en nuestro flujo de datos. ¿Va que va? Espero les haya quedado claro. Vamos a pasar al siguiente punto, lo que será la interpretación del flujo de datos. Esta interpretación del flujo de datos es bastante sencilla de entender. Quiero que esta información, si pueden, tomenle una captura de pantalla, ya que les va a servir mucho en hacer comparaciones cuando un sistema está fallando y qué es el resultado objetivo que tendríamos que obtener. Las primeras 4 serán las velocidades de las ruedas. Muy importante que todas las velocidades de las ruedas coincidan en línea recta. Lógicamente, cuando demos una vuelta puede variar a 1 kilómetro, pero tienen que ser muy equitativas esas velocidades. Podemos llegar a tener un valor que diga que una de las ruedas va más rápido que las demás, o en el peor de los casos, que no esté reportando velocidad. Cuando tengamos este tipo de fallos, pues no es necesario realizar una búsqueda tan exhaustiva, sino entrar a parámetros en tiempo real y observar o visualizar y también interpretar lo que está detectando nuestro módulo, porque lógicamente al realizar esta búsqueda podemos detectar anomalías como los dos casos que vimos en el caso pasado. En este caso vamos a realizar una búsqueda muy gráfica de la información para poder diagnosticar correctamente nuestro sistema. Ahora, el siguiente apartado será URV Voltage. Recuerden que debe de estar en un rango de 4 hasta 13 volts. Este es un voltaje de alimentación a nuestro sistema de reforzamiento de frenado. Lógicamente, cuando nosotros pisamos el pedal del freno, ya llega el voltaje completo de activación y el sistema nos ayuda a mejorar el frenado. Si nosotros, como en este caso, vemos un parámetro fuera de lo normal, pueden realizar ya sea la comparativa con esta tabla o enviar la información a soporte técnico.
Siguiente apartado, EQ Voltage, recordemos que son 13 volts, o el voltaje de la batería. Si vemos que hay un voltaje muy diferente al representado o enviado en la batería, tendremos que hacer un análisis de todo el sistema y determinar en dónde está el problema. Puede ser una tierra, puede ser daño interno en el módulo o algunas otras razones que veremos en otro caso técnico. También vamos a ver la presión actual, que es la que se está ejerciendo en nuestro caliper. También puede ser que vaya de 0 hasta 70 bares en un rango máximo 200 bares de presión aplicada a nuestro sistema de frenos. Luego vemos presión del simulador. Será el rango de presión que vamos a estar aplicando en nuestro pedal del freno. Lógicamente, entre más presión apliquemos nosotros, más presión aplicará el sistema para lograr detener nuestro vehículo. Otro de los parámetros que vamos a apreciar el día de hoy será el recorrido de la varilla de empuje. Lógicamente, cuando el pedal no esté oprimido, el recorrido será 0. Conforme se vaya oprimiendo, se va a cambiar este parámetro hasta obtener como máximo 18 milímetros de recorrido. Y los siguientes serán ya un poquito más como válvulas de aceite delantera izquierda. Será la válvula que está controlando la presión ejercida en el caliper delantero izquierdo. Lógicamente, cuando nosotros tengamos una descompensación de la velocidad, por ejemplo, que la llanta esté derrapando, el sistema va a activar y desactivar esta válvula para poder cortar el suministro de presión y lograr tener adherencia. Recordemos que una llanta sin adherencia al piso es una llanta que no puede tener viraje y lógicamente podremos llegar a tener un accidente. Lo siguiente ya será estado del pedal del freno, pisado o no pisado y algunos otros parámetros que son muy relevantes. Vamos a ver una configuración. Aquí configuración Word, la palabra debe de ser de 8 bytes. Esto quiere decir que tendremos que escribirle en qué parte del mundo está el módulo instalado. ¿A qué me refiero? No es el mismo equipamiento que se encuentra en China que el equipamiento que tenemos en los vehículos mexicanos. En este punto pues tenemos que identificar mediante una hoja que vamos a compartir qué configuración le corresponde. Puede que la configuración esté equivocada y ahí te marque códigos de falla que no son referentes al equipamiento del vehículo. Por eso es importante monitorear esa configuración. El siguiente será IPV Exit Mode. Cuando ustedes instalan un sistema de frenos, va a estar en modo fábrica. Lo instalamos, lo purgamos, lo dejamos listo y después lo sacamos de modo fábrica. Para este proceso sí les recomiendo que se contacten con soporte técnico para que les explique paso a paso cómo sacar de este modo fábrica el sistema. El siguiente va a ser la presión en el cilindro maestro, también es una presión que tenemos que monitorear. El siguiente será el valor de la dirección o el sensor de la dirección. Si se dan cuenta dice de menos 720 hasta 720. Ese valor debe de coincidir. ¿Por qué? Un ejemplo, si nosotros ponemos el volante al centro y damos la vuelta completamente a la izquierda, nos va a representar un valor. Ese valor debe de coincidir con el valor que se encuentra si nosotros giramos todo el volante hacia la derecha. Si ese valor no coincide, puede que el vehículo se vaya hacia un costado o cuando frene el vehículo se vaya o se jale hacia un costado. Los siguientes serán el YW que ya mencionamos, que va de menos 2 a 2, y eso es un sensor de aceleración. Y tenemos AY y AX, que serán pues las formas en donde tenemos la aceleración. Puede ser una aceleración ascendente o descendente, como acelerar o frenar. ¿Vale? Pues hasta aquí vamos a ver esa parte de la interpretación del flujo de datos. Como les recuerdo, tómenle una captura de pantalla para que lo tengan a la mano cuando ustedes realicen los diagnósticos. Siguiente, flujo de datos especial. Este flujo de datos va a ser una recolección de información que nos pide el equipo de China cuando tengamos un problema intermitente en nuestro sistema de frenos. Nosotros ingresaremos, por ejemplo, aquí en una Yuan Plus y vamos a ingresar a la parte que dice EBME. Ese apartado nos va a guiar a la siguiente pantalla que podemos apreciar.
Vamos a darle play y nos va a estar mostrando una pantalla como esta. Es importante que vayamos grabando o tomando capturas de pantalla con el escáner y en una conducción o pisando el freno o intentando replicar la falla que comenta el cliente en el vehículo. Una vez que hayamos recorrido el vehículo, tengamos las fotos, hay que compartirlas con el equipo de soporte técnico, ya que estos ciertos números y descripciones tienen que ser analizadas por el equipo de China y ellos nos van a mandar una solución lo antes posible. Este caso es muy específico. ¿A qué me refiero con eso? No se debe de hacer con fallos menores, ya que pues el equipo de ingeniería de China nos pide que sean fallos un poco, pues sí, ¿no? Un poco graves para la recolección de esta información. Como comentario, al enviar esta información nos podemos tardar de 12 hasta 48 horas en responder, ya que contamos con una diferencia de horarios con el equipo de China. Y hasta aquí quedaría toda el día de hoy. Nuestros casos técnicos fueron casos muy sencillos de entender. El flujo de diagnóstico es bastante rápido y espero les sirva para lo que se encuentran día a día en el taller. Les recuerdo, mi nombre es Diego Flores y es un gusto estar con ustedes en estas sesiones de casos técnicos. Nos vemos hasta el siguiente curso. Saludos.